¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más, un lunes más a Conexión Sporting. Tiempo en los próximos minutos para hablar del conjunto rojiblanco y de esa nueva derrota, en este caso frente al Real Madrid en el Estadio del Molinón por 2-3, partido que tuvo contra las cuerdas el conjunto gijonés, a los madridistas, a los líderes de la competición, pero la famosa flor del conjunto blanco que tantas veces le ha hecho ganar títulos y ganar partidos ha vuelto a aparecer, en este caso en el Molinón, minuto 89, con ese tanto de Isco Alarcón, cuando ya parecía que se iban a repartir los puntos de ese partido y de las posibilidades, de las opciones que tiene el Sporting todavía de permanencia después de que el Leganés también perdiera en su campo frente al Español. Vamos a hablar hoy aquí en Conexión Sporting con nuestros invitados y también veremos las imágenes y las opiniones de los protagonistas. Vamos a presentar ya a nuestros invitados de hoy. Joaquín Rato, un veterano ya de Conexión Sporting. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas. Buenas noches, Juan. Una pena, ¿no? Lo visto el sábado en el Molinón. Una lástima. Como habíamos comentado aquí la semana pasada, había dicho, se había como dicho, pero me parece que Aitor, ¿no? Estaba diciendo que el Sporting, según había jugado en Anoeta, nos iban a meter 5 o 6 goles. Dije, los partidos hay que jugarlos. Digo que el Sporting en la primera vuelta venía también un mal partido, me acuerdo, en el Molinón contra la Real Sociedad, y cuando fue al Bernabéu plantó cara. Obviamente el partido que vimos el otro día en el Molinón es el Sporting que queremos, un Sporting que viene, que lucha, que por lo menos se deja la piel y que, bueno, es lo mínimo que tienen que tener los jugadores de fútbol profesional. Bueno, y se lo hicieron, se dejaron la piel, al menos desde luego una imagen radicalmente distinta a la vista días atrás en Anoeta en el partido de la Real Sociedad. Debuta hoy con nosotros en Conexión Sporting el presidente de la Peña Sportingista Zafiro, Álvaro Conejo. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Juan. Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ¿qué titular puedes ponerle al partido que vimos el sábado en el Molinón? Bueno, pues principalmente que así, sí. Así esta es la actitud. Pensé que vas a decir que así gana el Madrid. No, otra vez. No, podríamos decirlo, porque también, bueno, el segundo gol habría que verlo. Bueno. Pero bueno, la imagen, al menos esa falta de actitud que denunciábamos el otro día, no la hubo, ¿no? En esta ocasión. No, en esta ocasión no. En esta ocasión se vio un equipo que lucha, que sabe jugar, que son jugadores que demuestran que son de primera división, y no la actitud y la imagen que se vio contra la Real Sociedad, que desde luego, bueno, dejó bastante que desear. ¿Y eso qué se vino? La motivación de jugar contra el Madrid, tener un día malo y un día mejor o menos malo en otra ocasión. Me imagino que siempre querrán jugar y meter la pierna y jugar con intensidad, ¿no? Pero una imagen tan distinta de un equipo. Pero bueno, también yo creo que se recuperaron jugadores que en este equipo para mí son fundamentales. Parece que Conexión Sporting lo ve Rubí. Además, ¿Nos hace caso? Claro. Sí, nos hace caso, pero tú ya comenté... Bueno, a veces, no siempre. A veces, pero bueno, tú ya comenté que no entendía la suplencia de un jugador como Isma López, que le pueden salir mejor o peor las cosas, pero nadie le puede decir que no se esfuerza en un terreno de juego. Me parece que fue de los mejores jugadores. Luego se notó mucho arriba Duyechov, me parece que hoy en día es el nuevo referente del Sporting. Y luego yo soy un jugador que tengo predicción por él. Y fíjate que todavía no está al 100%, y todavía está flojo, que es Moy Gómez. Entonces, y me falta un cuarto jugador que para mí también tiene que ser titular, que es Douglas. Entonces creo que el equipo cambia. Me gustó también la planificación de jugar con 3 centrales, dejando el carril izquierdo completamente a Isma, que sube mucho más por banda, como desbordó. Entonces, bueno, me pareció una buena opción. Y bueno, y estás hablando de que el equipo compitió. Y luego, bueno, aparte que volvimos a ver a Mikel Vesga, de que es un jugador impresionante, de otro nivel. Muchas claves, ¿no? Muchos jugadores que faltaban frente al Madrid, Álvaro, pero da igual. Un ridículo como el de Anoeta y luego plantar cara, estar a punto de ganar al Madrid, ir por delante, al menos arañarle un punto, es llamativo, ¿no? Da que pensar, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es que hoy sí y el otro día no? Sí. Yo, desde luego, no se entiende ese cambio de actitud contra la Real, porque vamos a llamarlo accidente, ¿verdad? Vamos a confiar en que solo fue un accidente, que fue un mal día que tuvieron ellos. También es cierto que se notó, como decía Joaquín, a Chopa arriba, Isma, que para mí es jugador fundamental en este equipo por la izquierda, con espacio recorrido de la banda, y Mikel Vesga, que yo también coincido con él, que es un jugador de otro nivel, tiene una calidad impresionante. Se notó, además, no solamente por la asistencia, ¿no? Esa cuchara que metió a Duyechov, o por el gol, ¿no? Es que también está en todo porque corta, roba, también tiene fallos, tiene algún error como todos los jugadores del Sporting o de cualquier equipo, pero es una tranquilidad, ¿no? Cuando nadie sabe qué hacer con el balón, la pide Mikel Vesga y es como que vamos a ver qué hacemos, lo más sensato, lo más coherente. Se intuye algo, se ve que sabe a lo que juega, reparte, defiende. Bueno, tiene otras cosas que a lo mejor los jugadores que ahora mismo hay en Mario no ofrecen.
Bueno, vamos a ir viendo el resumen del partido, si os parece, lo vamos comentando. Ese Sporting 2, Real Madrid 3. Molinón con un colorido, como siempre, espectacular, bufandeo. Mira, ahí vemos a los dos presidentes, Florentino Pérez y Javier Fernández. Y empezó fuerte el Sporting, ¿eh? Pronto empezó a enseñar los dientes. Aquí vemos la asistencia magistral de Mikel Vesga y qué bien también Duyechov. Que no es fácil tampoco engancharla de primeras, calcular dónde está el portero. Hombre, yo creo que más que nada intentó buscar el balón y que vaya donde vaya, ¿no? Pero era muy difícil también para Kiko Casilla. Y ahí está el Sporting adelantándose en el marcador. Y tardó poco el Madrid porque tenía un tal Isco que hace esta joya, que hace esta maravilla. Aquí no podemos hablar de pasividad, yo creo, porque es que cualquier pierna que metas es penalti y eso es más genialidad, yo creo que otra cosa, que por algo es el Madrid. ¿Para dónde Cuéllar? O al menos jugada extraña, remate que iba para adentro, le da con la puntina y a punto está el Madrid de marcar el 1-2. Pero el que lo hace es el Sporting, jugada que hemos visto, yo creo que 6 veces por partido durante toda la temporada, ¿no? Un centro al segundo palo para que alguien prolongue hacia adentro y la enganchó muy bien Mikel Vesga, que había adelantado a Kiko Casilla, el portero del Madrid. Buen centro de Danilo, salta más Morata, le gana claramente la partida a Babín. Decías antes, Álvaro, que igual había habido falta de mano, sí. Parece que sí, pero viendo un poco las repeticiones yo creo que salta más, simplemente remata mejor, ¿no? Otra buena jugada del Madrid, otra vez Isco, incisivo, al final se va de todo el mundo y a última hora consigue Jorge Meré meter la pierna, pero el balón se queda muerto, llega Marcelo y a punto está Marcelo, tras esta gran jugada de Isco, de marcar el 2-3. Ahí ya mirábamos la hora todos, mirábamos el reloj. Mira, precisamente Mikel Vesga, eso me refería, una mala salida de balón, pierde ahí el esférico y le cae a Isco, que se gira en un momento, chuta, dispara abajo. No sé si la defensa puede hacer algo más, no sé si Cuéllar puede hacer algo más. El caso es que Isco, pues yo creo que hizo el mejor partido desde que es jugador del conjunto blanco, al menos que hayamos visto. Y bueno, tuvo que ser en el Molinón, mala suerte. Aquí Kevin Gameiro, el mejor partido desde que está en el Atlético, en el Molinón. Yago Aspas, genialidad en el Molinón con la falta. Ahora sale Isco a falta de Cristiano, Bale, Benzema y hace el partido que hizo. Parece que... Consagramos estrellas. Sí, las estrellas un poco que necesitan reivindicarse, llegan aquí y... Yo creo que estos jugadores son mucho más peligrosos, con todos los respetos. Me parece que tienen mucho más hambre de fútbol y para Sporting eran peores que hubiesen jugado Benzema, Cristiano y Bale, con lo buenos que son. Me parece que estos jugadores, por ejemplo, están hablando y dicen, no, es que Madrid pone un equipo B que de los 11 jugadores 10 son internacionales. Estamos recordando que el delantero del centro se llama Morata, que es internacional con España, que Isco es internacional con España, que James es internacional con Colombia, son todos internacionales. Yo creo que salvo Kiko Casilla, sí, que creo que no ha llegado a debutar con... Pues sí, ha ido convocado alguna vez cuando era portero del Español, creo que no ha llegado a debutar. El resto internacionales y titulares, pues quitando en el Barça, bueno, y algunos también serían titulares en el Barça, pues en los otros 18 equipos de la liga, ¿no? Sí, jugarían perfectamente. En cualquier equipo de primera división o de cualquier liga top jugarían en equipos punteros. O sea, estamos hablando, yo cuando hablan estos equipos de equipo B, bueno, equipo B porque no juegan asiduamente, pero vamos, son jugadorazos. Eso... Ya lo podías tener Sporting ese equipo B, y estaríamos entre los 4 primeros. Es que... Mira, de un equipo B era, por ejemplo, Mascarell, aquí indiscutible. De un equipo B similar era Douglas, y aquí estamos echándole en falta. Quiero decir, o sea, que es un equipazo el Madrid. Y por eso tiene mucho mérito, yo creo, lo que consiguió el Sporting, tener contra las cuerdas a un Madrid jugándose a la Liga, que puede permitirse un tropiezo, pero no 2, y quedan pocos partidos. Y desde luego que el del Molinón no estaba marcado por ellos como posible tropiezo. Y al final, pues lo que decía yo, la flor madridista, ¿no? Que parece que lo tienen entrenado, ese de marcar en el 90, en el 89, en el 93. Obviamente, pero bueno, son cosas que tú sabes que estos equipos, yo me hacía gracia Zinedine Zidane, que dice que el Sporting llegó 2 veces y marca 2 goles. ¿Cuántos partidos vimos a Madrid o al Barcelona que llegan 2 o 3 veces y hablan de calidad? Es que dicen, pegada, sí, lo de ellos es pegada, lo nuestro es suerte. Lo nuestro es suerte, por eso digo que muchas veces vimos partidos completamente distintos, porque Zinedine Zidane, me gustaría que me estuviese escuchando, dijo que Sporting llegó 2 veces. Me parece que Sporting sacó 6-7 saques de esquina. Se lo contestó Rubio, ahora vamos a ver enseguida al entrenador del Sporting, le contestó diciendo que no, que la ocasión de Isma López, los corners, los tiros a puerta, o sea que hubo más. Vamos precisamente a ver la opinión del entrenador del Sporting, su comparecencia al término del partido en la sala de prensa del Estadio del Molinón. Buenas tardes. Sí, creo que hemos recuperado un poco volver a competir. Hemos estado convencidos de que podíamos sacar el partido. Hemos hecho un partido, yo creo que para merecer mucho más del resultado final. Y lo que es, por lo menos, sensaciones y confianza, yo creo que hemos vuelto a recuperarlas.
Rubi, enhorabuena por las buenas sensaciones, no por el resultado. Yo quería preguntarte, ha dicho Zidane que el Sporting metió las dos ocasiones que tuvo y que el Madrid había tenido muchas más ocasiones, por lo que concluía que el resultado había sido justo. ¿Te parece acertado ese resumen? ¿Lo compartes? No lo comparto, creo que además no ha sido dos. Ha tenido Duye una solo empezar el partido de cabeza, ha tenido una situación de Isma al palo largo en el segundo palo, en la segunda parte, por lo tanto podemos hablar de 4, no de 2, y lo que está claro es que nosotros hoy al Madrid se lo hemos hecho pasar muy mal. En los últimos 25 minutos yo te diría que ha habido la jugada individual de Isco, donde hay que sacarse el sombrero, y el córner con Mariano no ha habido nada más, es decir, dominio obviamente, por supuesto, pero yo creo que el equipo ha merecido por lo menos el empate. Mister, ¿cómo se explica que este equipo tenga dos caras? Una la del lunes en la 90 y otra la de hoy, en la que a punto estuvo de dar la sorpresa ante el líder de la categoría? Yo pienso realmente que lo de Anoeta fue un día un poco excepcional ante un rival que hizo un gran partido, pero que no competimos bien, lo he reconocido por activa y por pasiva. El resto de días yo creo que el equipo es más parecido a lo que hemos visto hoy, sin ningún tipo de fortuna, o llamémoslo como queramos, siempre estamos con esa palabra, pero compitiendo para ganar los partidos y estando muy cerca de muchos. Hola, mister, por aquí. Se vio un nuevo sistema en el día de hoy con 5 atrás. Parece que el resultado, a pesar de que se perdió, no fue malo del todo. No sé si te planteas darle continuidad, esa es una. Y la otra es, bueno, con el equipo perdiendo, el último cambio fue a Fif, no entró Carlos Castro, como More bien de arriba. No sé si es por el tema deportivo o por el tema de las declaraciones del otro día en la noveta. No, declaraciones nada, para nada. Yo además ya lo comenté, creo que tenemos que intentar no encendernos yo el primero cuando acaba un partido, porque yo también a veces me equivoco en una respuesta, y lo que dijo, yo hasta lo comparto, si jugábamos como allí, no teníamos futuro, ¿no? Respecto al cambio, era un cambio que estaba pedido, buscábamos a ver si podíamos, por velocidad de Afif, alguna de esas salidas que teníamos, si nos podía ayudar en un minuto. Claro, era pedirle mucho, ya lo sé, pero sí que la intención era esa. ¿Y lo de los 5 defensas? Bueno, ni me lo he planteado, ahora quiero analizar bien el partido, quiero ver cómo están nuestros hombres y tenemos toda la semana para pensar qué haremos. Buenas tardes, mister. Quería hacerle dos preguntas. La primera por Isma López, que siempre salió a relucir su nombre y ha vuelto a jugar y ha hecho un buen partido. Quería que me diera su valoración sobre el partido que ha realizado. Y por otro lado, de cara al tramo final de la competición, ¿en qué porcentaje cifra las opciones de salvación del Sporting en función del choque de mañana? ¿Cree que es decisivo lo que pueda suceder mañana en Butarque? Gracias. Bien, a Isma felicitarlo públicamente porque creo que ha demostrado lo que ya sabía, que es un jugador que no se ha venido abajo en ningún momento, que ha entrenado como un gran profesional y creo que lo he dicho públicamente alguna vez y para mí ha hecho un gran partido. Creo que la forma de jugar le beneficiaba también, de esta forma creo que es ideal para él. Y respecto, ¿qué más? Perdona. El porcentaje obviamente es muy difícil, tengo que reconocer que deseamos que el Español nos eche una mano mañana, lo tengo que reconocer, pero nosotros tenemos que ganar en Pamplona, esto es evidente, ganar en Pamplona y ver a qué estamos, en función de los partidos de Leganés, por supuesto. Hola Rubi, quería preguntarte por el partido de Isco. Jugó a sus anchas en la primera parte, jugó también en la segunda parte al final. Pareció que jugó demasiado ligero, demasiado libre. ¿Te planteaste en algún momento hacer un marcaje al hombre? ¿No te daba miedo cómo se estaba moviendo entre líneas? Porque él estaba mandando en el partido. Sí, sin lugar a dudas ha hecho un gran partido con 2 goles de bella factura. Creo que en el segundo ha tenido un pelín de suerte, pero ha tenido la decisión de chutar, la ha pasado por debajo de las piernas a Babín. Es una pena porque era una jugada que sabíamos nosotros. Estábamos saliendo, nos hemos encontrado de perder la posibilidad de acercarnos a su portería a acabar perdiendo el partido. Pero creo que en principio es que el problema taparlo todo era muy difícil, taparlo todo era muy complicado y nosotros hemos corrido muchísimo, hemos intentado refrescar el medio campo luego con la entrada de Nacho y creo sinceramente que al final ha sido un arreón que ha tenido él porque repito, los últimos minutos ha habido el córner y esa jugada que yo creo que es bastante mérito de él.
Bueno, pues ahí están las reflexiones. El entrenador del Sporting que contradice, como decíamos, a Zinedine Zidane, que para él lo más justo hubiera sido un empate, y también cuestiones que vamos a pasar a analizar con nuestros invitados, con Joaquín Rato, con Álvaro Conejo de la Peña Sportinguista Zafiro. Por ejemplo, la entrada de Afif. Yo quiero pensar que es un tema meramente deportivo, que es casualidad que sea el Real Madrid el que haya estado antes de ayer en el Molinón y que de verdad quería buscar un contragolpe, buscar algo. ¿Cómo entendéis que haya ido convocado, que solía no venía estando convocado últimamente, y encima que haya jugado? Bueno, vamos a pensar que, como tú dices, que es algo excepcional porque sea el Real Madrid, ¿no? Porque entiendo en condiciones normales que hay jugadores que dan más rendimiento y más recursos que Afif ahora mismo en la plantilla. Bueno, el tema de Qatar y los petrodólares igual están a la orden del día, no sabemos. No olvidemos que por el Villa de Gijón se comentó, creo que cuando debutó Afif, acaba de fichar, creo que una tele catarí pagó cerca de 100.000 euros solo por el partido. Imagínate lo que podrían pagar por 2 minutitos de Afif jugando contra el Real Madrid. Quiero decir, supongo que Rubi, la parcela deportiva, está separada. Hombre, en serio, yo creo que es casualidad pura y dura, ¿no? Pero sorprende, ¿no? Un jugador que no cuenta para nada, como la titularidad de Elderson el otro día. Que ahí no es sospechoso, no creo que ninguna tele nigeriana haya pagado porque tal. Sorprende estos cambios, ¿no? Que de repente no cuenta para nada y sale Elderson, Isma López sigue fuera, luego convocado, Víctor titular el otro día haciendo un pésimo partido y hoy castigado o bueno, o al menos relegado incluso fuera de la lista. Yo creo que bueno, que fue una cosa, no creo que lo tenga el tema de Qatar que haya influido. Me parece que obviamente yo estaba completamente igual de acuerdo con él, es un juego rápido, habría que haberlo visto también toda la semana cómo entrenó. Igual ¿Tú que hubieras sacado a Afif también? Tenía el cambio preparado ya, obviamente, te estoy diciendo, y estamos hablando que era el minuto 90, que vas a perder. O sea que tampoco ahora se va a echar la culpa que se perdió por Afif. Me parece lo chocante que resulta que uno de los 3 cambios estaba Carlos Castro, estaba... Sí, pero obviamente Carlos Castro igual le he dicho una oportunidad de 5 partidos consecutivos y no está rindiendo. Este jugador a mí me gustaría verlo, tiene 19 años, la gente dice que es muy malo, bueno, yo me gustaría verlo a Afif jugar 6-7 partidos consecutivos, que no tenga que salir 20 minutos, en 20 minutos demostrar de que es un gran jugador. Un jugador, me parece que cualquier jugador de fútbol necesita continuidad, entonces obviamente yo creo que un jugador ni con 5 ni con 10 minutos se puede ver detalles. Yo creo, alguna vez que subí a Mario, detalles de calidad tiene, y aquí hablamos muchas veces de que Douglas era un paquete que nos había metido nuestro amigo Luis Enrique, y me parece que vas a Mareo, igual defensivamente puede que sea un paquete entre comillas, pero ofensivamente me parece el mejor lateral que puede tener el Sporting, de llegadas, de todo. Entonces muchas veces el entrenador tendrá que analizar. Luego, más creo que esta semana hizo un comentario, no sé por qué 2 jugadores, dijo que no había 2 jugadores de Sporting mentalizados como que el equipo se iba a quedar en primera. No sé si igual uno puede que sea Víctor, otro anímicamente. Hombre, eso igual lo sabes tú pues mejor. Piensa de los que jugaron el otro día, que no jugaron ni tuvieron minutos o ni convocados, pues Víctor, Carlos Castro, no sé, alguno más que... Xavi Torres también estuvo jugando que no jugó. Elderson, sí, hay unos cuantos que no dieron la talla el otro día y tampoco jugaron ahora, con lo cual, bueno, hay que pensarlo. Sobre el posible marcaje al hombre, claro, sobre Isco. A posteriori es muy fácil. Si marcas al hombre a Isco, igual el que te hace el partido es James o Asensio. Claro, a todos no se les puede marcar al hombre. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Con este tipo de jugadores, un marcaje tan específico a Isco, no es muy complicado, porque si marcas a Isco, lo que tú dices, dejas suelto a James, es que cualquiera te la puede liar, no se puede focalizar. Oye, hizo 2 jugadas, fue el jugador determinante, tuvo la tarde, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Oye, el Sporting también dio la cara y también Isma tuvo la tarde, que no contaba el Madrid con ello. También hay que mirarlo así, ¿no? ¿Por qué no? Que esa es otra forma de reconocer que se estaba equivocando, como muchos decíamos, nos llamaban incluso pesados, un poco con buenas palabras en sala de prensa, siempre preguntándole por qué Isma López no juega, por qué no ha convocado, le pone titular y le demuestra el por qué insistíamos tanto, ¿no?, en Isma López. Yo creo que es un ejemplo de tesón, siempre lo ha sido, y encima es de los jugadores que engancha a la afición porque falta de actitud en Isma nunca va a ser. Pueden salir las cosas, fallar, acertar, pero esos jugadores como Carmona, que están encima siempre del balón, que presionan, eso es un poco lo que pedíamos en Anoeta el otro día, ¿no? Ese jugador que no tuviera la indolencia de los que hemos mencionado antes, ¿no? Sí. Jugadores con carácter al final, ¿no? ¿Verdad? Porque... No, son jugadores que lo habíamos dicho aquí la semana pasada, y tanto Isma como Carmona me parece que son jugadores hoy en día fundamentales en este equipo, digo, y sin olvidarnos de Canella, que venía haciéndolo bien. Pero yo, obviamente, igual la banda izquierda están los dos, yo creo que ofensivamente sería Isma y Burgui. O
Tampoco soy un entrenador, pero bueno, me parece que sería igual que en la banda derecha. Me gusta este esquema, te estaba diciendo. Yo, por ejemplo, con los dos, metería los dos interiores y jugaría con 3 centrales. Y en la banda derecha metería, si estuviese bien, a Douglas, y en la banda izquierda a Isma López. Me parece que el equipo tiene mucho más recorrido. Igual que el otro día eché en falta a Babín en Anoeta, que ahora lo volvió a jugar, porque me parece que si un jugador está rindiendo bien, como era el caso de Babín en los últimos 4 partidos, no entendimos aquí la salida de Babín el otro día en Anoeta. Obviamente tuvo la mala suerte del disparo de Isco, pero me parece que hizo el gol de Morata, que podía haber hecho un poquito más. Quizá, ¿no? El gol de Morata, yo estoy con Álvaro, que yo me cojo en esa puerta y igual no se ve por televisión, le desplaza. Y es que además ya lo dijimos en el campo. En el campo igual no se ve por televisión, pero te desplaza justo en el aire. Y además, es que además la gente que estábamos, sobre todo en Fondo Sur, vimos, y eso es un tema... que dio la sensación de que no saltaba. Por algo, ¿no? Porque si no, lo lógico es que al menos hubiera competido el salto en altura y se quedó como planchado. Pero es que le desplazó lo justo, que bueno, además si te fijas en la imagen, Cuellar va pidiendo falta y Babín va pidiendo falta, y con un poco que te desplacen en el aire... Acababa dándole un gol al Madrid por fuera de juego hacía unos minutos, que lo era, pero por poco, 2 seguidas no se las quita el Madrid, y menos en el bueno, obviamente ya lo demostró el arbitraje ya, que influyó en el partido, y dije bien claro, digo, sabiendo qué jugadores, por ejemplo, una entrada que hace Nacho, que pega un codazo a Dujic, pero el árbitro ya sabe de sobra, ya se habían recordado todos los medios de comunicación que tenía 4 amarillas y se perdía el clásico y que Pepe y Varane no iban a jugar. Lo sabíamos todo el mundo que estaba en el campo. Que Nacho no sé que fuese algo muy grande. La quinta Isma López ya da igual, a la primera se la saca, ¿no? ¿Entiendes? Pero eso digo. Bueno, vamos a ver más opiniones. En este caso, la del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, sentado en la sala de prensa del Molinón. No, se esperaba el Sporting así. Además, el Sporting era un equipo que necesitaba puntos, que lo han hecho, bueno, con sus armas, pero yo creo que en general, y yo creo que merecimos nosotros los 3 puntos, porque bueno, al final sufrimos esto del primer minuto hasta el final, además como me decía, marcando el recto final, pero sabemos nosotros que podemos marcar hasta el último minuto, jugando, cambiando jugadores, y lo conseguimos. Bueno, pues esto es lo único que hemos podido rescatar de las palabras de Zidane, de sus valoraciones en la sala de prensa al término del partido, sobre el Sporting y sobre el partido en sí. El resto era todo porque no jugó Isco, qué pasa con Isco, qué pasa con el Barça, la Champions, el Bayern, pues lo único, ¿no? La última pregunta, la 14ª pregunta, es lo único un poco interesante, ¿no? Para la afición del Sporting y para este programa sobre la opinión de Zidane, que únicamente eso, decía que el Sporting sabía que iba a salir fuerte, que necesitaba los puntos, pero que ellos tienen esa flor y que sabía que en el 90 y tantos, o donde hiciera falta, iba a llegar el gol, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en Es Asturias Televisión, en Conexión Sporting, seguimos con Joaquín Rato y con Álvaro Conejo. Tras estos consejos, seguimos hablando del Sporting con Joaquín Rato, con Álvaro Conejo, el presidente de la Peña Sportinguista Zafiro. Hemos hablado mucho del Madrid, del partido del otro día, la pena. Menos mal que al día siguiente tuvimos la gran alegría del fin de semana, en cuanto a la primera división, que pudo haber habido otras más, con el gol de Leo Baptistao en último minuto. Mira, la flor del Madrid contra el Sporting también la tuvimos en este caso con el gol del Español contra el Leganés, porque mantenemos la distancia de 5 puntos, hemos pasado el coco del bache del partido del Madrid y bueno, no sé, ahí seguimos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Álvaro? Bueno, pues ahí seguimos. El problema es que otra semana y ahí seguimos a 5 puntos. No parece que recortemos. Siempre estamos diciendo las 7 vidas del Sporting, van pasando las jornadas y el problema es que quedan 6 jornadas. Ahora hay que ir a cara de perro a Pamplona, ganar sí o sí, un campo complicado. El Osasuna, bueno, ha tenido resultados recientemente de victorias, parece que ha despertado y no es un partido nada complicado. Bueno, a ver qué pasa. Ahora ya es un mano a mano Leganés Sporting, al menos ahora. Si se dan mal las cosas, esperemos que no, ya estaría todo decantado y decidido. Pero ahora hay que mirar con quién juega el Leganés, con quién juega el Sporting, porque el Depor ha ganado el otro día al Málaga, que el Málaga tenía ya colchón, o sea, ni Depor, ni Málaga, ni Betis, que por si había alguna duda ganó al Eibar el otro día y casi que mejor, que haya ganado el Betis, que llegue tranquilito a la última jornada. Pero ahora simplemente decir, oye, ¿el Leganés con quién juega? Con el Villarreal, en el Madrigal, bueno, en el Estadio de la Cerámica, que se llama ahora. Y nosotros en campo del colista. Pues no hay más. Ganar y que ellos pierdan, ¿no? Esas son las cábalas únicas que tenemos. Yo obviamente yo soy más optimista. Ya viste que sigo diciendo, además estoy convencido ahora ya, con el resultado de lo mío, de que el Sporting se queda en primera división, siempre que gane en Pamplona.
Siempre que gane en Pamplona al Español, a Las Palmas... No. Si Sporting gana a los Osasuna en Pamplona, por lógica, va a ganar el Villarreal al Leganés. El Leganés, jugando 24 horas después, o 24, juego por las 12 de la mañana, sabiendo de que ganando prácticamente el otro día en su casa al Español, un Español que prácticamente no se juega nada, ganando prácticamente tenía la permanencia, porque dirías a 8 puntos, quedando 18, me parece de que el miedo, como el Sporting gane en Pamplona y el Villarreal gane a Leganés, que te pongas a 2 puntos, obviamente van a ver ya el colchón muy disminuido y van a sentir nuestro aliento. Entonces el Sporting, un equipo que está prácticamente muerto, yo vengo diciendo, estoy confiado de que Sporting se queda en primera división, digo, tú sentir de que un equipo que oye, 5 puntos, podría estar a 8, digo, esta semana que te pongas a 2 van a entrar muchos nervios. ¿Cuál es tu opinión sobre las posibilidades, Álvaro? La tuya y la de tu Peña, la de la Peña Zafiro, porque hay pesimistas, hay optimistas como Joaquín, hay gente que dice, bueno, vamos a ir viendo resultados muy negativos que nos machacaron a todos anímicamente, como el de Anoeta, como las derrotas frente al Depor, el Málaga, y luego otros que dices, hombre, es que algo saben jugar, el del Madrid, el de Sevilla, el de Mestalla, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tenemos que quedarnos con los días que saben jugar. Ellos mismos, hablando el otro día que fue nuestro aniversario, hablábamos con Nacho Cases, que fue, nos decía que, bueno, que claro, que lógicamente estaría abajo, que es muy complicado salir, que se dan muchas situaciones complicadas para salir, que cuesta, que pesa psicológicamente, pero que bueno, que ellos se ven capacitados. Jugadores, yo creo que esta plantilla para mí es mejor que la del Leganés. Para mí es mejor que la del Leganés. El problema, pues seguramente sea psicológico. O sea, hay jugadores que esta misma temporada han declarado que el Molinón pesa. Bueno, pues a lo mejor es que estamos en un club, no en un club, en un equipo grande. Un club, bueno. El club por aquello que es la SAD, es SAD, ¿no? La SAD no es tan grande como el equipo, pero bueno. Pero eres optimista, ¿crees que se puede? 6 partidos, 18 puntos. Sí, yo creo que sí. El calendario, como bien estabais diciendo, el Betis yo creo que va a venir salvado. Pamplona es ganable, aunque va a ser muy complicado, para mí va a ser muy complicado. Y bueno, el Leganés, el otro día oíamos a Mantovani en la jornada anterior diciendo que el partido que habían perdido, que era un palo para ellos y que anímicamente les iba a afectar. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nosotros ahora hay que pensar, yo creo que la mentalidad es, vamos a ascender. No vamos a quedarnos en primera, vamos a ascender. Porque en segunda llevamos prácticamente toda la temporada, entonces vamos a ascender. Está claro. Las cuentas son que quedan 6 partidos, ¿no? Y hay que ganar 2 más que el Leganés. Tenemos a favor que aunque ellos empaten 1 más, el golaveraje sigue estando a favor del Sporting. Si ellos ganan 3, hay que ganar 5. Si ellos ganan 2, hay que ganar 4. El problema es que si el Sporting ha ganado 5 partidos de 32, ¿cómo va a ganar ahora 4 de 6, 3 de 6, 5 de 6, ¿no? Yo creo que las cuentas no son tanto. Yo creo que el Leganés puede ganar 1, pero no creo que gane más. Tiene 3 en casa, que si aquí contamos aquí ganar a Las Palmas y ganar al Betis, ellos también juegan en su campo contra el Betis, contra el Alavés en la última jornada, ya sin nada en juego más que la Copa del Rey, que encima estarán pensando en eso. Contra Las Palmas. Contra Las Palmas en casa. Eso es, tiene 3 en casa medianamente asequibles, y 3 fuera más complicado. Si ganara esos 3 de su campo, tendríamos que ganar 5. Bueno, yo no veo nada. O sea, o ganar en Villarreal o ganar en Eibar, que estará jugándose Europa, o no, pero tiene pinta de que va a seguir jugando. Yo estoy convencido de que Leganés no va a ganar los 3 partidos en casa. Es que además yo creo que esta semana lo tenía súper fácil. El domingo ya jugó el Sporting, perdió 2-3, con el golpe que es el perder en el minuto 90 contra un equipo que ganas la Liga. Lo tienes en tu casa y vienes de perder con el colista. Y vamos, es que si gana el otro día Leganés, prácticamente hubieses puesto la puntilla al Sporting. El otro día perdió. Obviamente, lo que estamos diciendo, lo que dijo Álvaro, tú ahora mismo yo no veo a un Sporting muerto. Lo vengo diciendo, quitando el partido de Anoeta y del Alavés, el Sporting, lo estamos diciendo, obviamente no estás sacando resultados, pero es que has competido, ¿no? Contra el Málaga Deportivo de Coruña no has merecido perder, contra el Celtas, lo digo toda la semana, exactamente igual, contra Valencia has tenido la mala suerte de que el remate de Munir puso la cabeza y le sale a la escuadra, contra el Sevilla has competido, entonces ¿por qué no vas a competir y ganar 4 o 5 partidos? Cosas más raras se vieron en el mundo del fútbol. La segunda división se veía, fíjate, están diciendo muchas veces, es que Sporting subió gracias al Betis. No, gracias al Betis, cuando tú hiciste 79 puntos antes. O sea que estás hablando de que el fútbol da muchas vueltas y hoy en día están hablando Champions remontada en el Nou Camp.